En estos tiempos de pandemia, estar en casa nos da seguridad y tranquilidad. Por eso, ponemos a tu servicio nuestra plataforma web, El Doctor, donde te brindamos consultas virtuales, teleorientación y telemonitoreo de tu salud en la comodidad de tu hogar. Tenemos una solución para ti, atención inmediata y oportuna con los mejores médicos, donde podrás realizar consultas médicas virtuales en todas nuestras especialidades de una manera rápida y sin salir de casa. Desde tu celular o tu computadora podrás separar citas en consultorios o conversar de manera online por videollamada o chat con los mejores especialistas de la salud. Acceder también a las recetas y órdenes digitales. El Doctor. Soluciones médicas, consulta, atención y monitoreo. Ingresa a www.eldoctor.pe, regístrate e inicia sesión como paciente y contarás con todos los beneficios que nuestra plataforma ofrece. Ya, listo. Ok. Buenos días con todos ustedes. Para poder empezar esta charla me presento. Mi nombre es Sofía Mercado, soy médico general y el día de hoy vamos a conversar sobre el portal El Doctor Soluciones Médicas y para eso vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la teleconsulta como una nueva tendencia en la comunicación de hoy en día. Solamente iniciando con esas tres preguntas que son muy importantes respecto a cómo ha cambiado el mundo con la pandemia. Nos hemos hecho esta pregunta quizá a ver qué tanto ha cambiado a partir de hace 6 meses aproximadamente, cómo es que nuestras conexiones se han limitado mucho por este acercamiento que se ha visto obstaculizado. Justamente se ha obstaculizado también nuestra comunicación con nuestros pacientes. Nuestros pacientes hoy en día necesitan aún el seguimiento constante para poder evaluarse, para poder hacerse los chequeos que se hacen generalmente, los chequeos anuales que le mencionamos, o también necesitamos ver la orientación de nuestros pacientes, necesitamos seguir interactuando con ellos. Pero no solamente con ellos, también hablando de la parte de nuestra comunicación con nuestras familias, también esto ha cambiado el enfoque. Y justamente qué estrategias estamos o hemos adoptado para poder conectarnos con nuestros pacientes, con nuestras familias, con nuestros alumnos en la parte de docencia, qué estrategias se proponen y cuáles son las que nosotros estamos utilizando. Dentro de estas estrategias, el doctor es una de las soluciones que nosotros ofrecemos a esta interrupción que hay con la conexión con nuestros pacientes, ¿no? Y en realidad la pregunta sería, ¿nos estamos adaptando a este medio? Hoy en día aún hay muchas personas que se rehúsan a utilizar la tecnología como parte de la efectivización de su tiempo para organizar mejor nuestros eventos, ya sea un evento como este en el que estamos ahora, o también nuestra conexión con nuestros pacientes a través de las consultas, las videollamadas que hagamos con nuestras familias, o las videollamadas que tengamos con también la parte de docencia. Es evidente que sí o sí estamos conectados a través de estamos conectados a través de los celulares, estamos conectados a través de las computadoras, de las tablets. Entonces, justamente para poder conectarnos es necesario que se desarrollen y que nos capacitemos en el uso de las famosas TICs, que vamos a conversar en un momento sobre qué significan las famosas TICs. Estas TICs son básicas y muy importantes para este proceso. Es evidente que estas TICs a la vez se han visto propulsadas a poder avanzar y desarrollarse más por esta pandemia en la que estamos. Entonces, viendo qué significan TICs, la abreviación de TICs es Tecnología de Información y Comunicación. ¿Qué significa esto? Significa el conjunto de tecnologías que están desarrolladas y algunas están en desarrollo constante en la actualidad para una comunicación más eficiente, ya sea, como comentábamos, entre nuestros pacientes y nosotros los médicos, como también con nuestras familias, para estar más cercanos a ellos. Digamos que tenemos 3 pilares importantes respecto a estas tecnologías que son las famosas TICs para que funcionen adecuadamente, porque tenemos que hacer un uso ordenado y adecuado de estas TICs. ¿Para qué
tengamos una efectivización de nuestro tiempo. Justamente hoy en día estamos muy ocupados en nuestras labores diarias, ya sea el teletrabajo, tenemos la educación de nuestros hijos, tenemos muchas cosas que nos demandan tiempo, pero también tenemos nuestras propias dolencias, por eso queremos acudir al médico. Entonces tenemos que tratar de balancear ese tiempo y encontrar un espacio para poder conectarnos con nuestros médicos. Eso es muy importante. Entonces, justamente hay que efectivizar ese tiempo gracias a las tecnologías que nos ofrecen esta facilidad. ¿Mediante qué? Mediante una plataforma que nos permite esta conexión para tener un mayor alcance, un alcance más masivo. Por ejemplo, este video lo van a poder ver muchas personas gracias a que se va a difundir a través de las redes. Entonces, es muy importante que tengamos esta plataforma para conectarnos. Y a la vez basándonos en protocolos muy importantes que ofrecen justamente la resolución del MINSA. Ha sacado ciertos protocolos importantes para la parte pública, para la parte privada también se generan otras y así sucesivamente. Son protocolos importantes que debemos seguir para hacer un uso adecuado de estas tecnologías. Ya nos adentramos un poco más al tema de qué significa la telemedicina. La telemedicina justamente es una provisión de servicios de salud a distancia con varios componentes que tiene la salud. Dentro de estos componentes tenemos a la promoción de la salud, tenemos a la prevención, al diagnóstico, a la recuperación o la rehabilitación, que están prestados por parte del personal de salud que utiliza los TICs, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. Esta es la definición que hace la resolución del MINSA en 2020. Explicando un poco estos componentes en realidad de la telemedicina, es importante que entendamos que debemos hacer hincapié en que la promoción y la prevención de salud es algo que no se ve tan limitado para poder hacer el uso de los TICs. Porque podemos conversar con nuestros pacientes, podemos hacer campañas preventivas, podemos promocionar salud a través de videoconferencias, de teleconsultas o de videollamadas. Y justamente podemos hacer mucha orientación en nuestros pacientes. ¿Cuáles serían las ventajas de ser una plataforma como el Doctor Soluciones Médicas? Tenemos aquí algunas mencionadas, que son las más importantes quizá. Una de ellas es que podemos educar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes no tienen por qué conocer de los temas médicos, entonces para eso es que acuden a nosotros, para que nosotros podamos orientarlos, podamos educarlos en ciertos puntos. Podemos enseñarles de qué tratan ciertas patologías, podemos enseñarles a conocer su cuerpo, a conocer cuándo es que ellos deben acudir, por ejemplo, a una consulta en emergencia o a las urgencias, diferenciar entre estos términos que muchas veces no se hace la diferenciación adecuada, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué queremos hacer esa educación? Para evitar que los pacientes se expongan de manera innecesaria. Esta exposición de manera innecesaria se refiere a que nuestros pacientes que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, pacientes oncológicos o pacientes con enfermedades hematológicas, a veces van a un centro de salud, esperan muchas horas para ser atendidos y a veces incluso se postergan algunas citas por alguna cosa que haya sucedido, y esto lamentablemente ya hizo la exposición al paciente a este entorno de microorganismos que hay en un centro hospitalario, ¿no? Entonces, es muy importante que justamente los pacientes eviten una exposición innecesaria. Si pueden hacer su control mediante una teleconsulta y nosotros lo podamos guiar mediante una teleconsulta y él sepa cuándo necesariamente pueda ir ya a una consulta presencial, esto es algo muy bueno porque así le evitamos una exposición a nuestros pacientes, ¿no? Y como una consecuencia de eso, descongestionamos los servicios de emergencia y la urgencia, ¿no? Porque de esta manera nosotros no queremos que los pacientes vayan, como repito, de manera innecesaria cuando no necesitan algo urgentemente o de emergencia. Así también organizamos mejor nuestros tiempos. A veces perdemos nuestra mitad del día yendo a ver a un médico, porque incluso tenemos que pedir el permiso en nuestro trabajo para poder acceder a ese tiempo. Pero al tener una plataforma que nos permite interactuar, tenemos esta ventaja de organizar mejor nuestros tiempos. Ahorita yo estoy dando una clase en la mañana, por ejemplo, y en la tarde voy a acudir al médico sin salir de mi casa. A través de mi computadora me voy a conectar con mi médico. Entonces, más ahora
que en esta pandemia han surgido muchas dudas respecto a los diagnósticos. Pacientes que están con resfríos comunes tienen esa duda del diagnóstico. Dicen, ¿tendré un resfrío común? ¿Tendré COVID? Entonces, justamente empiezan a hacerse autodiagnósticos usando la herramienta Google. Lamentablemente, esto los lleva a tener una automedicación inadecuada. Y esta automedicación inadecuada muchas veces perjudica la vida del paciente y pues simplemente estar en la espera de tener un diagnóstico les da mucha ansiedad, ¿no? Por ese sentido, también es muy importante, una de las ventajas, tener un espacio armónico e íntimo como en el que estamos en este momento. En un espacio que realmente sea respetuoso para el paciente como para el médico. No podemos hacer una teleconferencia, una teleconsulta, por ejemplo, en la calle o yendo a caminar. Tiene que ser un espacio armónico, un espacio que esté privado para nuestro paciente y también para nosotros. Otra ventaja es que, como comentaba en la parte de los componentes de la salud, tenemos la parte de la consejería y de la orientación. La consejería y la orientación es muy importante, que justamente va de la mano con la ventaja número 1, que es la educación a nuestros pacientes, porque ellos necesitan estar orientados adecuadamente para que de esa forma tengan un mayor alcance de la información. ¿Qué es una segunda opinión? Que también es una ventaja. Vamos a verlo más adelante a través de un ejemplo, al igual que el monitoreo constante de un paciente, que también es una ventaja. Porque pues acá vamos a englobar a todos los pacientes que lamentablemente han perdido el contacto con sus médicos o con sus hospitales, ¿no? Porque hay esta pandemia. Entonces, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen diabetes, asma, que necesitan este control de manera constante con sus médicos, lamentablemente no tienen este control porque los hospitales se han netamente dirigido a ver COVID. Respecto a las limitaciones, este sistema que ofrecemos no es un sistema perfecto, tiene ciertas limitaciones. Dentro de estas limitaciones son, una de ellas, la barrera de la conexión. Por ejemplo, esa transmisión no podría darse si es que se va la luz, si es que se apaga el Wi-Fi, ¿no? No tendríamos una manera de conectarnos. A la vez de esto, también las localizaciones en las que se encuentran nuestros pacientes o algunos médicos. Puede que algunos médicos se encuentren en algún hospital y se encuentre pues en el sótano donde haga su consulta. No es un lugar adecuado, pero también habría una barrera de conexión. Lo mismo con nuestros pacientes que se encuentren alejados a un lugar donde haya una buena conexión. Pero a la vez en la barrera de conexión también tenemos a la capacitación que muchos necesitan para poder acceder. Algunos pacientes no conocen muy bien cómo poder ingresar a un sistema, cómo poder hacer el uso de incluso un buscador como Google, que a veces es muy intuitivo para muchos jóvenes, pero para muchos pacientes, adultos mayores, es muy difícil, muy complicado. Entonces, esa es una barrera también. Además de esto, el pensamiento conservador. Muchos médicos y muchos pacientes aún se rehúsan a utilizar este tipo de plataformas, porque creen, y es cierto, tenemos limitaciones, como lo repito, no es algo perfecto, pero nos ayuda a tener un alcance con nuestros pacientes y a no abandonarlos como ellos se sienten muchas veces, por esta pandemia en este caso, ¿no? Los pacientes crónicos que han descontinuado su constante seguimiento por esta pérdida de contacto con los médicos por la pandemia. Justamente hablando de estas limitaciones, tenemos al examen físico limitado. El examen físico se compone por varios componentes importantes. Dentro de ellos, el único que podríamos hacer mediante una teleconsulta sería el de la observación. Podemos observar a nuestros pacientes, podemos ver cómo se encuentra, si tiene alguna fase de dolor, si tiene alguna fase de algún signo importante que nos pueda ayudar a nosotros a poder, digamos, orientar un poco mejor nuestro diagnóstico, pero nos vemos limitados porque no podemos tocar al paciente, no podemos palparlo, no podemos ocultarlo. Entonces, este examen físico se limita simplemente a la observación, que quizás ayude del paciente. A veces le podríamos pedir una fotografía si es el caso de una herida, ¿no? En ese caso de la herida, el paciente va a poder observarla, y nosotros también la vamos a poder observar a través de la foto, pero no podemos palpar. Entonces, esa es una limitación grande. Por esa razón es que estas consultas que se hagan a través del portal no es para todo tipo, porque hay ciertas limitaciones. Vamos a ver un ejemplo muy importante que seguramente es uno de los ejemplos quizá más comunes y cotidianos que hay en las enfermedades de nuestros pacientes. Y bueno, otra limitación es que lamentablemente hoy en día hay muchas páginas que imitan a los profesionales. Hay ciertos portales que tienen profesionales que creen que por haber tenido una capacitación de 3, 6 meses, un año, pueden ya recetar,
pueden dar orientación médica, pero no es así. Y eso lamentablemente hace perder también la credibilidad a los pacientes que quieran adquirir un portal. Porque se hacen todas estas dudas, ¿no? Se hacen todas esas consultas de ellos mismos, dicen, pero realmente es un profesional capacitado, ¿no? Entonces, pues justamente ahí nace la incomodidad de ciertos pacientes. Algunos se incomodan por el uso de estas plataformas porque pues no todos van a estar de acuerdo con el uso de los famosos TICs, pero es importante que no nos rehusemos a este cambio, que muchas veces nace de los médicos y eso también educa a los pacientes. Entonces, vamos a definir en sí, dentro de los servicios que ofrece el doctor.com, pues son una consulta virtual. ¿Qué es una consulta virtual? Es un acto médico que nosotros realizamos como un servicio al paciente, haciendo uso de las famosas TICs que hemos conversado que significan, en un tiempo real, para poder ofrecer una orientación, una sugerencia y un diagnóstico presuntivo. Aquí hago hincapié en el diagnóstico presuntivo porque pues no conocemos muy bien exactamente de con qué viene el paciente, más si es uno nuevo, hay que hacer una historia clínica bastante amplificada, conversar muy bien con el paciente, conocer su entorno, para poder entender netamente qué es lo que el paciente tiene y si vamos a hacer un diagnóstico presuntivo. Si necesitamos algunos exámenes para complementar ese diagnóstico, podemos hacerlo también a través del portal, podemos pedir exámenes auxiliares y bueno, si en el caso ya se lleva un diagnóstico, podemos hacer la receta médica. Ojo, y muy importante, que este tipo de consultas no está dirigido a todas las especialidades. Hay ciertas limitaciones en las que los médicos de ciertas especialidades los orientarán y les dirán, es mejor que complementes esta consulta con un examen físico presencial, con un médico que se encuentre en la emergencia en este momento, si es que el caso lo requiere. Hablando justamente de las emergencias más clásicas, tenemos al dolor abdominal agudo, o a veces lo conocen algunos pacientes como un cólico, un dolorcito punzante, ¿no? Nos refieren de que pues tienen un dolor que puede iniciar en la boca del estómago y luego este va pasando, migrando, baja y finalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, pensando con las herramientas médicas que tenemos, nosotros podemos pensar que un dolor abdominal es como una caja de Pandora. Pueden ser muchas cosas. Un dolor abdominal más en una mujer tiene muchos diagnósticos diferenciales ginecológicos también. Puede ser algo sencillo, como puede ser algo que pueda comprometer la vida del paciente. Por esa razón, nosotros no podemos a través de la pantalla poder decirle al médico, el médico al paciente, poder decirle que en este momento se tome una pastilla para calmar el dolor. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona eso. Pero para eso la orientación es muy importante. En este caso, el doctor lo que haría sería orientar al paciente para que el paciente pueda acudir a una emergencia en ese momento, sea un examen más amplificado y de esa manera puede que le diagnostiquen una apendicitis y necesite una intervención quirúrgica de inmediata, ¿no? No necesariamente va a ser siempre así, a veces puede, digamos, variar. Justamente en el caso de un resfrío común, que es algo que hoy en día es lo más prevalente también por el cambio de temporada. Quizá algunas veces tengamos un malestar general, como cierta febrícula que no llega a ser fiebre, o tengamos un pequeño dolor en el cuerpo, una rinorrea, que es una secreción nasal, y pensemos, ¿qué será? Hablando de una pandemia, no hay que descartar que, pues, que pueda ser en algún proceso respiratorio, ojo, no este cuadro, sino otro cuadro, podría ser COVID, siempre hay que pensar en eso porque estamos en una pandemia, pero este cuadro del que les comentaba nos habla muy claro de que podría ser un resfrío común. Un resfrío común es una patología que es muy sencilla, digamos, de tratar, en el sentido de que el paciente puede estar en su computadora y nosotros como médicos podemos solucionarle ese evento agudo. Pero en el caso de un dolor abdominal agudo, no haríamos una consulta, sino que haríamos una orientación y de esa forma el paciente puede ir más informado a su cita con el médico de emergencia. Hablando de esto de la orientación médica, no hay que menospreciar este término, a veces se cree que porque solamente me va a dar una opinión, entonces, bueno, no merece tanto digamos, tanta importancia, pero no es así. Una orientación médica se basa en los conocimientos de un médico que ha sido formado por tantos años, se basa en la actualización del médico, porque el médico sigue constantemente informándose, y de esa forma orienta y puede hacer que el paciente entienda su patología. Pongamos un ejemplo de que el paciente viene y nos pregunta sobre la diabetes. Dice, doctor, la verdad que yo no estoy segura si tengo diabetes, pero mi mamá tiene diabetes. ¿Qué puedo hacer? Nosotros
nosotros podemos orientarle a la parte preventiva, podemos decirle que pues es cierto que tiene un factor de riesgo por parte de la mamá de tener diabetes, pero que hay que cuidar ciertos factores, hay que educar, hay que hacer ciertas medidas higiénico-dietéticas, tanto de cambio de estilo de vida como todo este proceso multidisciplinario para poder hacer algo para cambiar este contexto en el que está el paciente. Esa es una orientación médica en la cual yo no le estoy recetando un medicamento, no le estoy diciendo, vas a tomar tal pastilla a tales horas, ¿no? Esa es una orientación médica. Un monitoreo y seguimiento en el caso de que yo ya tenga pacientes crónicos, pacientes como por ejemplo hipertensión, como diabetes, asmáticos, que necesiten un monitoreo para ver cómo está su enfermedad, si es que ha evolucionado para mal o para bien, ver cómo está, si tenemos que regularizar algunos cambios en su receta y ciertas cosas. Y también hacer el seguimiento a largo tiempo de esos pacientes crónicos, ¿no? La segunda opinión es algo también muy importante. Se define según el MINSA como una opinión por parte de los especialistas a fin de obtener criterios diagnósticos especializados, permitiendo brindar mayor calidad en la atención a los pacientes. A veces necesitamos una consulta, vamos a ir por niveles. Los pacientes a veces agendan sus citas con los médicos generales, después hacen el médico le da una opinión y finalmente luego lo derivan, ¿no? Derivan a un médico especialista que puede ver más amplio este tema de los pacientes. Entonces, esta segunda opinión es muy importante por parte de los especialistas en el tema que necesite, que requiera, para que el paciente se quede más tranquilo y pues tenga su diagnóstico certero. Hablando de la plataforma del doctor, una vez más, ¿qué ofrece la plataforma? Todo lo que estábamos comentando, ¿no? Las teleconsultas, que es un espacio muy importante e íntimo con el paciente, las citas virtuales de las que habíamos ya definido cuáles son ciertas ventajas, las limitaciones, la segunda opinión, que es lo último que comentaba, que también es muy importante, el seguimiento de los pacientes crónicos, que esto es lo que más se ha perdido por la pandemia. Lamentablemente los pacientes crónicos, sobre todo hipertensos, diabéticos, oncológicos también, no tienen su seguimiento porque las consultas externas recién se han estado habilitando, entonces no han podido tener este contacto con los médicos que necesitan. Ahora, otra parte importante de la plataforma del doctor son la parte de las sesiones de orientación COVID gratuita. Estas sesiones de orientación COVID gratuita se refiere a la primera consulta que tenga con un médico o un paciente. Quizá el seguimiento consecuente ya tendrá pues un costo, pero la primera sesión de orientación COVID es gratuita. A eso se refiere con que hay muchas dudas respecto al COVID, ¿no? Vamos a ver más adelante en una infografía que existen muchas dudas respecto a esta patología, es algo nuevo para médicos como para pacientes, entonces ellos requieren una mayor información, requieren que se les oriente mucho más, justamente esta orientación, que es el informar y capacitar sobre medidas preventivas y promocionar la salud para que esos pacientes entiendan muy bien, más a fondo de la patología, ¿no? Y algo importantísimo es que esta plataforma está disponible a nivel nacional. Puede ser que cualquier médico se registre y acceda y tenga horarios y precios flexibles. Esto va a depender justamente del médico. Los honorarios dependen del médico y los horarios también. Entonces, uno como paciente puede reservar el espacio que tenga disponible durante su día ajetreado para poder contactarse con su médico. Hablando de la ayuda social COVID, eso también va a depender de qué tanta ayuda social COVID haga un médico con los pacientes. Esto justamente puede ir, digamos, de algunas sesiones a la semana, según se programa el médico, como quizá algunas interdiarias, va a depender de la disponibilidad que tenga el médico para poder ofrecer esta ayuda social COVID. Se refiere justamente a la orientación, una vez más definiendo mejor la orientación, nada mejor que este tema para ejemplificar y que quede claro de qué es una orientación. Un paciente viene y no sabe, nos hacen muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente debo usar guantes todo el tiempo? ¿Cuándo debo usar guantes? ¿Cuándo debo usar alcohol? ¿Por qué alcohol de 90? ¿Por qué alcohol de 70? Estas dudas que son tan importantes, siempre hay que aclararlas. Mascarilla lado celeste, mascarilla lado blanco, entonces mascarilla quirúrgica N95, KN95. Hay tantas dudas que hay respecto al uso de las medidas de bioseguridad y tantas dudas respecto a la prevención de COVID o incluso de tratamiento que tanto se habla, que pues estas dudas se pueden resolver en este espacio con nuestros pacientes, ¿no? Eso es algo muy importante que ofrece la plataforma. Y bueno, antes de cerrar este espacio, quería
comentar este lema de Tom Watson, que nos dice que la capacitación es un lujo del cual nunca se puede tener suficiente. Nosotros como médicos y los pacientes mismos nunca dejan de capacitarse en seguir utilizando distintas herramientas para poder desenvolverse. Ahora muchos pacientes sin querer queriendo se han capacitado más en usar las tecnologías para poder comunicarse con sus familiares, para poder acceder los chicos al colegio o a la universidad. Entonces es algo que vamos a seguir capacitándonos poco a poco. Igual los médicos, no todos los médicos tenemos o tienen el acceso tan perfecto a las plataformas. Necesitamos más y más capacitación para distintas herramientas. No existe un punto de saturación en el saber, siempre vamos a tener la mente abierta, debemos tener la mente abierta para recibir nueva información y para que con esa información nosotros podamos ayudar mucho más a nuestros pacientes. Estas son las redes en las que nos pueden encontrar. Justamente tenemos la página en Facebook, el Doctor Soluciones Médicas, la página web que es www.eldoctor.p, el teléfono que tienen aquí también y el correo. Ahora voy a responder algunas preguntas que han hecho para poder conversar respecto a estas dudas. A ver, una de las preguntas que nos hacen es, ¿me puedo comunicar de cualquier parte del país? Así es. Esté donde esté, sea Lima, sea Arequipa, sea Junín, sea Cusco, el paciente puede acceder a la plataforma a través de esta página web y se puede registrar como paciente y de esta manera tener el acceso a través de haber leído todo el consentimiento informado, va a poder acceder a esta plataforma. De esa manera, la pregunta, pues como nos dice, ¿no? ¿Comunicarnos de cualquier parte del país? Sí. De cualquier parte del país se puede unir y puede ser parte de esta plataforma en cualquier momento que lo requiera. Necesito asesoría gratuita para COVID. Justamente, como les comentaba, este es un plus que ofrece la plataforma, que es justamente la asesoría gratuita para COVID, que depende de cada médico cuántas quiera hacer, cuántas vaya a hacer, cuántas haya propuesto según su tiempo también, durante el mes, o durante la semana, o durante el calendario que el médico ya haya armado. Y eso, como le pueden ver, ingresando a la página, y pues justamente viene en la parte superior al staff médico, van a encontrar a todos los médicos y su programación de qué días tienen libres para citas, para consultas, para orientaciones y justamente para asesorías gratuitas COVID. ¿Cuál es la diferencia entre orientación y consulta? Comentábamos un poco respecto a la orientación, poniendo el ejemplo de que un paciente necesite conocer justamente cómo es que se da la transmisión en el COVID, cómo podemos prevenir esta enfermedad, si es que existe o no existen terapias efectivas, ya sean, hay algunos mitos que se hablan en la calle, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tratamiento de COVID, tanto medicamentos como soluciones que se han ido tomando con el tiempo. Esa sería la parte de una orientación. Una consulta, en una orientación netamente pues hay algo que no hay a diferencia de una consulta, ¿no? En una orientación no hay un recetario, no es que le vamos a recetar algo al paciente, no le vamos a pedir un examen auxiliar, ¿no? En cambio en una consulta es algo más general, tenemos que hacer una historia más amplificado, ¿no? Tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que tener un examen físico, ya sea simplemente en la parte de la inspección con el paciente que nos ayude a ver qué es lo que tiene, qué patología tiene, tener un diagnóstico preventivo y de esta manera poder recetar y si necesitamos exámenes auxiliares también solicitarlos a través de la misma plataforma. Lo bueno es que todo es digitalizado y no van a necesitar leer alguna receta que esté mal escrita o que no entiendan una orden, ya no se va a perder esa información porque todo va a estar virtualizado a través de la plataforma. ¿Cuál es el costo de la consulta para medicina general? Bueno, en realidad, pues, el costo va a depender, como comentaba, respecto a los honorarios de cada médico. Cada médico va a poner sus honorarios, no es que exista un basal, cada uno va a poner los honorarios, y según también eso va a poner sus días disponibles. Acá hay una pregunta importante también, que nos dice, buen día, estoy en Arequipa, soy médico y deseo participar y realizar consejería gratuita COVID. ¿Cómo hago? Bueno, en realidad cualquier médico que desee, primero agradecer el interés por la plataforma y cualquier persona que quiera acceder a este espacio lo puede hacer. Entonces puede acceder de cualquier lugar, en cualquier momento se puede registrar como médico y en ese momento empezar a poder contactar sus citas, a poder programar sus citas. Otra pregunta es, a ver, soy paciente
post-cesariada y por la pandemia no puedo realizar mi control en el seguro. Estoy en Chiclayo, ¿me pueden ayudar? Claro que sí, este va a tener un acceso que va a ser a nivel nacional. Cualquier paciente se puede registrar en la página y de esta manera, al registrarse en la página, va a poder tener el acceso necesario para poder contactar con el especialista que necesite. Así que en este caso lo podrá ver un ginecólogo, tenemos ginecólogos en la plataforma y van a poder ver cómo es que se van a poder conocer primero al paciente y según eso van a poder hacer la observación de cómo es esta evolución de la paciente, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿el sistema de salud ha colapsado? Mi mamá tiene 60 años y necesita orientación sobre su cuidado para la diabetes. ¿Me pueden ayudar? Claro que sí. Respecto a esto, hablamos una vez más de los pacientes crónicos, de la orientación que se le da a los pacientes crónicos. Esto es algo muy importante que se ha perdido, como comentaba, por la pandemia, pero en este espacio ustedes van a poder encontrar van a poder reservar su cita para poder hacer este seguimiento y para que la paciente no deje de tener el cuidado en su enfermedad crónica, que va a ser algo constante, ¿no? Las consultas virtuales son a nivel nacional, así es, son a nivel nacional. Y pues justamente antes de terminar esta transmisión, simplemente comentar de que los invitamos a estar en contacto con nuestras redes, ya que vamos a tener un sorteo para consultas de todas las especialidades el día 19 de septiembre a las 10 de la mañana. El sorteo es a nivel nacional y los invitamos a todos a que participen en este sorteo para poder tener sus consultas que necesiten, ¿no? Así que eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y les agradezco mucho al haber estado con nosotros en este espacio. Y pues hasta la próxima conmigo. Nos veremos pronto. En estos tiempos de pandemia, estar en casa nos da seguridad y tranquilidad. Por eso, ponemos a tu servicio nuestra plataforma web, El Doctor, donde te brindamos consultas virtuales, teleorientación y telemonitoreo de tu salud en la comodidad de tu hogar. Tenemos una solución para ti, atención inmediata y oportuna con los mejores médicos, donde podrás realizar consultas médicas virtuales en todas nuestras especialidades de una manera rápida y sin salir de casa. Desde tu celular o tu computadora podrás separar citas en consultorios o conversar de manera online por videollamada o chat con los mejores especialistas de la salud. Acceder también a las recetas y órdenes digitales. El Doctor. Soluciones médicas, consulta, atención y monitoreo. Ingresa a www.eldoctor.pe, regístrate e inicia sesión como paciente y contarás con todos los beneficios que nuestra plataforma ofrece.